El día de hoy vamos a hablar sobre hipertensión arterial, sobre todo lo que hace referencia al tratamiento de hipertensión y de las crisis hipertensivas y sus repercusiones cardiológicas junto con los efectos secundarios de los tratamientos. La hipertensión arterial es una enfermedad crónica de etiología variada que se caracteriza por el aumento sostenido de la presión arterial, ya sea sistólica, diastólica o de ambas. Es un problema de salud de primera importancia, ya que se estima que su prevalencia se encuentra entre el 21 y el 25% de la población adulta general. En el 90% de los casos la causa es desconocida, por lo cual se ha denominado hipertensión arterial esencial, con una fuerte influencia hereditaria. En el 5 al 10% de los casos existe una causa directamente responsable de la elevación de las cifras tensionales, conocida como la hipertensión arterial secundaria. Habitualmente, la hipertensión arterial esencial suele ser un hallazgo casual en pacientes asintomáticos, expresándose clínicamente en fases más avanzadas tras desarrollar un daño de un órgano. La clasificación de la presión arterial. La hipertensión arterial se define como la tensión arterial mayor o igual de 140/90 milímetros de mercurio, obtenida a partir de 2 o más medidas correctas, obtenidas en 2 o más visitas en consulta y llevadas a cabo en posición de sentado. Los pacientes con presión arterial normal alta, también llamada prehipertensión, tienen un riesgo incrementado para el desarrollo de hipertensión arterial. La presión arterial se puede clasificar en adultos mayores de 18 años en presión arterial óptima, presión arterial normal alta, hipertensión arterial grado 1, hipertensión arterial grado 2, hipertensión arterial grado 3 e hipertensión arterial sistólica aislada. La mayor parte de las veces hablamos de hipertensión arterial idiopática o esencial, pero en el 10% de los casos hay que descartar causas secundarias a la hipertensión arterial. Sospecharemos de hipertensión arterial secundaria cuando aparece en individuos jóvenes, es refractaria al tratamiento médico y se acompaña de síntomas que orientan a una etiología secundaria o presenta episodios precoces de hipertensión arterial maligna. Para decir que la hipertensión es refractaria al tratamiento médico, quiere decir que no se controla con 3 fármacos, siendo uno de ellos diuréticos. Son causas de hipertensión arterial secundaria las siguientes: por ejemplo, inducida por fármacos, asociada a patología renal, asociada a patología endocrina, asociada a coartación de aorta, inducida por el embarazo o asociada a patología neurológica. Son 6. Repito, por fármacos, asociada a patología renal, número 2, número 3, asociada a patología endocrina, número 4, asociada a coartación de aorta, número 5, inducida por el embarazo y número 6, asociada a patología neurológica. En inducida por fármacos tenemos como ejemplos la ciclosporina, corticoides, cocaína, anfetaminas, otras sustancias simpático-miméticas, inhibidores de la monoaminoxidasa y alimentos con tiramina, antiinflamatorios no esteroideos, eritropoyetina y alcohol. En asociados a la patología renal tenemos enfermedades del parénquima renal, que dentro de ellas está la glomerulonefritis aguda, pielonefritis crónica, nefropatía obstructiva, poliquistosis, nefropatía diabética o hidronefrosis. También tenemos dentro de la asociación a patología renal, estenosis vascular renal o hipertensión renovascular, tumores secretores de renina, retención primaria de sodio. En la asociación a patología endocrina tenemos los anticonceptivos orales, es muy importante que recuerdes eso, acromegalia, hiperaldosteronismo primario, síndrome de Cushing, hipertiroidismo, feocromocitoma, hipercalcemia y síndrome carcinoide. Está el número 4, la asociada a coartación de aorta, está la número 5, inducida por el embarazo, y está la número 6, asociada a patología neurológica. Dentro de ella tenemos hipertensión intracraneal, apnea del sueño, encefalitis, disautonomía familiar, polineuritis y síndromes de sección medular. Las enfermedades renales, en particular la hipertensión vasculorenal, constituyen la causa más frecuente de hipertensión secundaria. Repito, las enfermedades renales, en particular la hipertensión arterial vasculorenal, constituyen la causa más frecuente de hipertensión secundaria.
Por otro lado, la causa endocrina más frecuente de hipertensión arterial secundaria es el uso de anticonceptivos orales seguida por el hiperaldosteronismo primario. Repito, por otro lado, la causa endocrina más frecuente de hipertensión arterial secundaria es el uso de anticonceptivos orales seguida por el hiperaldosteronismo primario. En pacientes de edad avanzada puede encontrarse hipertensión arterial exclusivamente sistólica, conocida como la hipertensión arterial sistólica aislada, ¿sí? Probablemente condicionada por rigidez aórtica. Comporta un riesgo cardiovascular similar, por lo que se beneficia igualmente del tratamiento. Es relativamente frecuente que se asocie a hipotensión ortostática. La causa más frecuente de hipertensión arterial es la idiopática. La causa más frecuente de hipertensión arterial secundaria son las enfermedades renales. La causa endocrina más frecuente de hipertensión arterial es el uso de anticonceptivos orales. Vamos a hablar un poco de hipertensión renovascular. Existen dos causas fundamentales de hipertensión renovascular. Recuerda muy bien la displasia fibromuscular y la estenosis ateromatosa de la arteria renal. Cada una de ellas tiene una serie de características diferenciales. Por ejemplo, en la displasia fibromuscular, normalmente la edad media de aparición es de 32 años. Sin embargo, en la estenosis ateromatosa de la arteria renal es de 50 años. En la displasia fibromuscular aparece más que todo en el sexo femenino, en un 75% de prevalencia. En cambio, en la estenosis ateromatosa de la arteria renal aparece en el sexo masculino con un 66% de prevalencia. En la displasia fibromuscular, su anatomía patológica es obvio que hay una displasia fibromuscular de la media. En cambio, en la estenosis ateromatosa de la arteria renal hay una arteriosclerosis. En la displasia fibromuscular, dentro de la reestenosis post-anginoplastia es menos frecuente, pero en la estenosis ateromatosa de la arteria renal, después de haber hecho una reestenosis después de haber hecho una anginoplastia, es más frecuente la reestenosis en un 35%. El mecanismo fisiopatológico de esta hipertensión renovascular se resume en que el riñón está hipoperfundido como consecuencia de la estenosis vascular renal, que estimula el sistema renina-angiotensina-aldosterona que origina hipertensión arterial y alcalosis metabólica hipopotasémica. El diagnóstico se establece basándose en unos criterios clínicos y analíticos que se resumen a continuación. Hipertensión de comienzo brusco, sin antecedentes familiares de hipertensión arterial. Edad inferior a 30 años en la mujer o mayor de 60 años en el varón. Lesión de órganos diana. Por ejemplo, una retinopatía en grado 3-4, hipertrofia del ventrículo izquierdo, mala respuesta al tratamiento antihipertensivo habitual, clínica de arteriosclerosis a varios niveles, como por ejemplo una cardiopatía isquémica, accidente cerebrovascular o una claudicación intermitente, nefropatía isquémica, hipertensión junto a insuficiencia renal crónica, deterioro de la función renal o descenso brusco de la tensión arterial sistólica con IECAS o ARA2, hipopotasemia, soplos abdominales, femorales o carotidios, asimetría en el tamaño renal, proteinuria no nefrótica o hiperaldosteronismo hiperreninémico y alcalosis hipocaliémica. En las exploraciones complementarias, según el nivel de sospecha clínica, realizaremos una prueba u otra. Hay que tener en cuenta que el diagnóstico definitivo es la arteriografía, pero esta no está exenta de riesgo por el cateterismo en paciente anteromatoso, uso de contraste en paciente con insuficiencia renal. En general se realizará screening con eco Doppler renal, dada la ausencia de riesgos inherentes al mismo y bajo coste. Si la sospecha es alta o el resultado no es concluyente, se realizará angioresonancia magnética y en último término arteriografía renal. En pacientes sometidos a coronariografía por cualquier otro motivo y con sospecha alta de patología vascular arterial renal, está indicado el despistaje de la misma mediante aortografía abdominal. Recuerda que siempre debes sospechar de una hipertensión renovascular ante el empeoramiento brusco de un paciente hipertenso previamente bien controlado.
¿Cuál es el tratamiento de la hipertensión renovascular? Los objetivos son proteger la función renal, enlentecer la progresión del daño renal y controlar la presión arterial. Para el control de la presión arterial son de elecciones los IECA y los ARA2. Estos fármacos están contraindicados si hay estenosis bilateral de la arteria renal, si hay estenosis unilateral sobre el riñón único funcionante o si hay insuficiencia renal aguda a repetición con su uso. Sin embargo, tanto la fibrodisplasia como la arteriosclerosis suelen progresar con independencia del control tensional, por lo que siempre que no exista contraindicación o riesgo elevado, debe revascularizarse el riñón isquémico. La revascularización podría obviarse si la estenosis es inferior al 60%, si no hay evidencia de progresión de la insuficiencia renal o si la tensión arterial se controla de manera óptima. Existen dos técnicas: angioplastia intraluminal percutánea con o sin implante de stent. Con esta técnica se producen reestenosis en un 35% de las estenosis ateromatosas, o cirugía. En esta cirugía existen diversas técnicas disponibles, como por ejemplo un bypass aortorrenal, una anastomosis de la arteria hepática o a la esplénica, un autotrasplante en fosa ilíaca o una endarterectomía. Es curativa en el 96% de casos. Se indica cuando hay fracaso de la angioplastia, cuando hay una ateromatosis aórtica con afectación del ostium, cuando hay necesidad de cirugía reconstructiva de la aorta en el mismo acto quirúrgico o cuando hay una fibrodisplasia con grandes aneurismas o estenosis severas. Tras la revascularización, es posible que aún precise tratamiento farmacológico para la presión arterial, pero en menor dosis. Hay repercusiones orgánicas de la hipertensión arterial. Dentro de ellas, las principales son retinopatías hipertensivas, miocardiopatías hipertensivas, repercusiones vasculares, repercusiones neurológicas, nefropatías hipertensivas. En las retinopatías hipertensivas, el estudio del fondo de ojo nos sirve para saber si hay daño hipertensivo en los vasos sanguíneos, informándonos del grado del daño causado por el proceso hipertensivo. En la miocardiopatía hipertensiva, quiere decir que la hipertensión arterial condiciona un aumento de la poscarga que origina como mecanismo de compensación una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo. En esta fase, al ventrículo izquierdo le cuesta más relajarse y llenarse normalmente durante la diástole, que es una disfunción diastólica, por lo que es fundamental la ayuda de la contracción auricular. Por ello, la relación E sobre A, que equivaldría a la máxima velocidad de flujo en el llenado rápido y A la máxima velocidad en la fase de contribución auricular, en los casos de disfunción diastólica es menor a 1. En la mayoría de los hipertensos, la disfunción cardíaca es diastólica y la fracción de eyección se mantiene dentro de la normalidad. Por ello, pueden presentar insuficiencia cardíaca con función sistólica conservada, es decir, insuficiencia cardíaca diastólica. Pero, a la larga, si la sobrecarga continúa, el ventrículo se dilata y se causa la hipertrofia excéntrica y se produce un deterioro de la contractilidad, que ahí ya estamos hablando de una disfunción sistólica, pudiendo presentar entonces una insuficiencia cardíaca sistólica. Además, el incremento de las demandas miocárdicas secundario a la hipertrofia compensadora puede provocar isquemia miocárdica. Por otra parte, la hipertensión arterial es un factor de riesgo reconocido y principal para el desarrollo de enfermedad coronaria, causante igualmente de isquemia miocárdica. Por último, el grado de hipertrofia ventricular está en clara relación con la aparición de arritmias cardíacas. Los fármacos antihipertensivos permiten disminuir el riesgo cardíaco y mejorar el pronóstico de estos pacientes, no solo a través del control de las cifras tensionales, sino mediante la disminución de la masa ventricular izquierda. En las repercusiones vasculares, podemos ver que es uno de los factores más importantes que contribuyen a la aterosclerosis, y de ahí que los pacientes con hipertensión arterial frecuentemente se compliquen con infarto de miocardio, con infarto cerebral o con claudicación intermitente, trombosis mesentéricas o aneurisma aórtico,
ya sean abdominales o de la aorta torácica descendente. En las arterias pequeñas, estas alteraciones pueden aparecer en forma de hialinosis, microaneurismas de Charcot-Bouchard, necrosis fibrinoide o arteriosclerosis hiperplásica, siendo estas dos últimas, la necrosis fibrinoide o arteriosclerosis hiperplásica, lesiones típicas de la hipertensión arterial maligna. En las repercusiones neurológicas, lo más frecuente es que la hipertensión arterial ocasione síntomas inespecíficos como cefalea, tinnitus, mareos o trastornos de la visión. Característicamente, la cefalea tiene localización occipital, aparece al despertar y habitualmente implica cifras de tensiones diastólicas superiores a 110 milímetros de mercurio. Sin embargo, la hipertensión arterial puede dar lugar a repercusiones neurológicas mucho más graves, entre las que cabe destacar los ictus y la encefalopatía hipertensiva. Se define encefalopatía hipertensiva la aparición de déficit neurológico transitorio en un paciente con hipertensión severa. En pacientes previamente normotensos, el umbral de tensiones con los cuales se puede desarrollar es más bajo que en los hipertensos. Clínicamente se presenta con disminución del nivel de conciencia, retinopatía con edema de papila, hipertensión intracraneal y o convulsiones. Los signos neurológicos focales son infrecuentes. Si aparecen, indican ictus, hemorragia o isquemia cerebral transitoria. De acuerdo a la nefropatía hipertensiva, generalmente el daño hipertensivo causado sobre la vasculatura y el parénquima renal es paulatino, crónico, evolutivo y silencioso. Permanece asintomático hasta que se hace aparente en la insuficiencia renal. Además de ser la causa de la hipertensión arterial, el riñón también sufre sus consecuencias. El riñón es un órgano diana, más de la hipertensión arterial, presentado con el tiempo fibrosis progresiva del árbol microvascular preglomerular y el glomérulo. Recordemos que esta es la segunda causa más frecuente de insuficiencia renal crónica y la primera en mayores de 65 años, y que la hipertensión arterial es el principal factor de progresión de la insuficiencia renal crónica. De acuerdo con el grado de daño orgánico producido, la hipertensión arterial puede encontrarse en diferentes etapas. Etapa 1, sin alteraciones orgánicas. Etapa 2, el paciente muestra uno de los siguientes signos aun cuando se encuentre asintomático. Hay una hipertrofia ventricular izquierda, hay alteración de las arterias retinianas, hay proteinuria y elevación de la creatinina. Hay placas de ateroma arterial en carótidas, aorta, ilíacas y femorales. Y en la etapa 3 hay ya manifestaciones sintomáticas de daño orgánico, como angina de pecho, infarto agudo de miocardio o insuficiencia cardíaca. Hay isquemia cerebral transitoria, trombosis cerebral o encefalopatía hipertensiva. Hay exudados y hemorragias retinianas, papiledema, insuficiencia renal crónica. Y hay aneurismas de la aorta o arteriosclerosis obliterante de miembros inferiores.